compatriota, me llama mucho la atención la forma tan violenta, tan violenta en que se están comportando La Nación y Teletica. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo están detoreados? Esas entrevistas que le hacen a uno del trío de los señores que han estado al frente de las noticias, que se les olvida lo que escribió José Martí, su paisano, que se les olvidan las reglas éticas del periodismo, que se les olvidan que juraron cuando optaron por la nacionalidad costarricense respetar las leyes del país. Esos señores que ahora se echan autobombo unos a otros, pero que ocultan la verdad a nuestro pueblo y a nuestra sociedad civil, merecen ser señalados y desenmascarados. Veamos. Miren quién habla de juego sucio, no seguir las reglas, mentir descaradamente y ser un gran hipócrita. Miren usted. Como dicen en Dulcenombre Cartago, una chancha hablando de perfumes. Juego sucio. ¿Cuál más juego sucio que el de La Nación cuando este señor fue director de ese pasquín infernal y sociopático? ¿Cuál más juego sucio cuando hubo condenas por las mentiras que él como director lo llevaron a ser condenado penalmente y a La Nación a ser condenada civilmente? ¿Quién no sigue las reglas del periodismo ni respeta las reglas del derecho penal? ¿Quién es el que no respeta las reglas de la ética, ni del derecho, ni de la legalidad en general, siendo directivo de una compañía de estafadores llamada Aldesa? ¿Quién es el que miente descaradamente un día sí y otro también? ¿Quién es el gran hipócrita que aparece con esa carita de papa peinada para tratar de influir en la sociedad civil como si nosotros le creyéramos? Mire lo que dice. Una campaña política es una competencia en donde los competidores, valga la redundancia, jugamos con las mismas reglas, reglas que todos conocemos de antemano. ¡Qué cáscara! Jugamos con las mismas reglas. Usted, La Nación, Teletica, juegan con las mismas reglas. Mire, no sea cascarudo, señor. Ustedes tienen otras reglas. Son las reglas de la mentira, son las reglas del engaño, son las reglas del bulo, son las reglas de la manipulación, son las reglas del odio a quienes no comparten sus chanchadas. Yo voté en primera ronda por mi candidato. ¡Qué coquetura! Y ahora me toca escoger entre estas dos fichas. Por más que me pongan disyuntivas tan horribles como la que tendré que tomar el 3 de abril, es evidente que no va a votar por don Rodrigo, va a votar por el que ha atacado durante años y años, porque le jalan los mecates, sus amos, los Jiménez y los de esa élite que él dice que no defiende. Dice que Javier Quirós, nuestro donante, fue diáfano y transparente. O sea, él es militante del partido de Eli. No hay duda. Simpatizante, nuestro candidato, nuestro partido. Javier Quirós, que nunca estuvo oculto, que siempre dio la cara y del cual sus donaciones entraron a las cuentas del partido y se reportaron siempre. Y yo pregunto una cosa. ¿Y por qué no le investigaron el origen de los fondos? ¿Y por qué el extraño funcionario del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos no ordenó abrirle las cuentas a Javier Quirós?
¿Por qué no ordenó que rindiera un informe como ese mismo sujeto capaz de manipular los datos y servirle a la nación, que se llama, ¿cómo se llama? El señor Chacón Badilla. El personaje del año del 2012 le investigó el origen de los fondos al señor Simán en la campaña pasada y tuvo que meterse el informe en la gaveta del escritorio. ¿Por qué no han investigado a todos los donantes de los partidos? ¿De dónde salieron los cientos de millones de José María Figueres o los cientos de millones de Toño Álvarez? ¿Por qué Ronald Chacón Chaverri no investiga eso? ¿Y por qué el Tribunal Supremo de Elecciones no ordenó abrirle las cuentas a Javier Quirós o a los bancos que están financiando a los partidos políticos desde la anterior tras anterior campaña? Ronald Chacón, señora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, ustedes saben de dónde son los fondos de esos bancos. Ustedes conocen la constitución política, ustedes saben en el tortón que están metidos por no pedirle a los bancos que indiquen quiénes son sus socios extranjeros y de dónde vienen los miles de millones que le dan a los partidos. Señores, muy pronto vamos a verlos a ustedes respondiéndole a la sociedad civil por la manera vulgar, dolosa y malintencionada de violar la constitución política. Ustedes ahora hacen un escándalo por $135,000, 80, 90 millones, pero no dicen nada de los miles de millones de Promérica y de los miles de millones de BCT. ¿Quiénes son los dueños de Promérica? Ustedes no han visto fotos del señor Sorcher, presidente de Promérica, en un puro wiri con Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Quién es el dueño de Promérica? Es costarricense. ¿Quién es el dueño de BCT? Barbuca aparece con 1/3 de acciones. ¿Quiénes son los otros socios? ¿Por qué usted, señora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, no pide con la misma celeridad que pidió apertura de cuentas en el caso del fideicomiso de 80 millones, no de 10,000 millones como Baruch? No pide el origen de los fondos extranjeros. ¿Cómo sabe el Tribunal Supremo de Elecciones y el famosísimo, el inefable Ronald Chacón Chaverri de quién son los 10,000 millones? ¿Estará siendo cómplice el Tribunal Supremo de Elecciones de la violación a la Carta Magna que prohíbe que los extranjeros pongan 1 céntimo para las campañas políticas? Pero ahora montan una gran alaraca que se guindan con el fiscal general, íntimo amigo de Ronald Chacón Chaverri, para hacer un gran despelote con esto. Pero sigamos. Dice: no tengo que creer a ninguna prensa canalla, como le llaman los fanáticos a cualquier prensa que no sea complaciente a su candidato. ¡Qué charlatán! Como si él no fuera la cabeza visible de ese cancerbero del canallismo periodístico, de la mentira, del bulo, de las cochinadas más grandes que ha hecho usted en la nación. Usted fue director de la nación por muchos años, decenios, y ahí dejó usted una impronta, una huella hedionda de destrucción de honores, de destrucción de la conciencia nacional, de destrucción de los valores que deben informar el periodismo democrático. Usted atacó a Chema desesperadamente desde 1991 hasta 1998.
desde que planeó usted con el finado Fernández Rojas y con Dedos Arias y otros sujetos de liberación como Fernando Zumbado, el caso Chemis, y ahora el señorito está tarareando Guantanamera. Por favor, qué falta de seriedad. Usted publicó más de 450 noticias en mi contra de 1994 a 1997 y no le bastó mentir y mentir y mentir, sino que llegó a algo gravísimo. Usted y la señora que se hizo pipí en un concierto de U2 en Hialeah, Florida, esa señora, la que usted premiaba por hacer barbaridades, su periodista chineada, publicaron, y usted estuvo de acuerdo, la lista completa de los carros de los agentes encubiertos de la policía antidrogas. Usted, charlatán, usted irresponsable, usted que juega de adalid de la libertad de expresión y de la seriedad periodística. ¡Qué cáscara! Usted comprometió la vida de 10 o 12 agentes ocultos antidrogas por creerle a un diputado charlatán de Esparza, Mariachi, que los carros de la policía antidrogas eran mías. ¡Qué imbéciles! Poner en peligro la vida de agentes antidrogas. Acuérdese, charlatán, usted publicó la marca, la placa, el color y la foto de los carros de la policía antidrogas en la Semana Santa de 1995. Usted mentiroso, usted hipócrita, usted hizo eso y después salió con una notica de este tamaño, así como escribe usted con sus deditos todos suavecitos. Pedimos disculpas, no era cierta la noticia. ¡Qué clase de charlatán con el daño que hizo! En otro país usted hubiera estado preso, pero no le bastó hacer eso, sino que en septiembre de 1998, con el otro, el tal Rodríguez, que tampoco está ya en este planeta, hicieron un paquete informativo asqueroso vinculándome a un chorizo con las armas. ¿Se acuerda, mentiroso? ¿Se acuerda que los acusé? ¿Se acuerda que usted es un convicto condenado penalmente por injuriador? ¿Se acuerda cómo chilló? ¿Se acuerda que agarró a los medios de prensa y los obligó a publicar un editorial en mi contra? ¿Se acuerda cómo le dolió en octubre del 99 publicar en las 10 primeras páginas de ese periódico hecho en papel de inodoro? Las 10 primeras páginas contenían el fallo en el que usted fue condenado por haberme injuriado. Usted, que juega de ético, de serio y de honorable, un convicto pegado criminalmente por mentiroso. Pero no fue solo ese caso. Acuérdese en el caso de don Daniel Oduber contra Jimmy Zúñiga Noriega, ¿se acuerda? Ahí fueron las 2 primeras páginas del fallo. ¿Se acuerda? Condenado por mentiroso. ¿Se acuerda del caso del señor Cherboski, que los pegaron con 60 millones y tuvieron que pagar un platal en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sus asesores, con el caso de aquel señor que fue ministro de Información del PAC, amigo de ustedes, Mauricio Herrera, para que no los volvieran a atornillar tan duro? ¿Se acuerda, mentiroso? No juegue de serio, no juegue de ético. Usted es un convicto por injuriador. Usted fue embajador de Laura Chinchilla. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo chineaba Laura? ¿Se acuerda cómo le dijo a la Vizcaíno que declarara a Laura la ministra del año y que me tirara un barril de excremento encima? ¿Se acuerda? En el 96, ¿se acuerda? ¿Cómo la levantaron?
cómo la hicieron famosa, cómo Rodríguez era el gurú que la dirigía y la presentaba por aquí y por allá, porque iba a comer con ella al Viceministerio de Seguridad todos los miércoles. ¿Se acuerda cuando Rodríguez participó con el padre Solano en el pacto Figueres Calderón? ¿Se acuerda o no se acuerda? Porque ustedes eran muy amigos. Embajador de Laura Chinchilla, ¡qué cáscara! Y ahora el señor juega de que es una limpia y casta paloma. ¡Qué charlatán! Usted fue directivo de Aldesa. Usted estuvo ahí con los negocios de la Nación y de Aldesa, con los negocios de la Caja y la Nación. Usted está en una pandilla de estafadores y sinvergüenzas que le han quitado cientos de millones de dólares a los ahorrantes costarricenses y nadie lo toca. Y ni siquiera tiene el recato de quedarse callado, sino que sale como un pavo real moviéndose ahí en las playas de Varadero. Señor, el cinismo suyo no tiene fronteras. Usted está involucrado en una de las estafas más grandes de este país, económica, pero sobre todo, usted es un gran defraudador de la información. A usted le vale un rábano con tal de echarse unos dólares, salir de coquetón con su paisano en Telenoticias o escribiendo en La Nación de su otro paisano, sus dos amados discípulos. Usted no es quien para darle clases de moral a nadie. Usted es un convicto. Usted es un sirviente de Laura Chinchilla. Usted lo que está haciendo es engañando, como lo ha hecho durante decenios, a la sociedad civil costarricense. Señor, cállese, no se acarebaron. Buenas tardes, compatriotas.